Minutos de las 9 de la mañana, ya estamos con la bienvenida y los buenos días a María José Pino. Majo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Disfrutando de estos últimos momentos de calor, porque por lo visto ya el lunes voy a tener otra temperatura, pero por suerte, según me dicen, bueno, va a llover mañana, por lo tanto, evidentemente, como estaba previsto, no me voy a mojar. A quienes sí está maltratando un poquito el viento y el frío que hay aquí en la ciudad de Vieseja, es al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, que amablemente, bueno, vino hasta aquí para conversar con nosotros. Pablo, muchas gracias por venir. Bueno, ayer se aprobó un proyecto que es importante para las aspiraciones de gobierno, lo había anunciado Vázquez incluso en la campaña. ¿Qué implica esta iniciativa y cuándo estaría lista finalmente su promulgación? Sí, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Le mando un abrazo a Humberto y a Danilo en el piso y a toda la audiencia. Y como tú decís, para nosotros ayer fue una muy buena noticia que finalmente quedara convertido en ley el proyecto que enviamos en los primeros días de este periodo de gobierno, tendiendo a cumplir una promesa de campaña electoral. Este gobierno lo que promete lo cumple. Y en esa línea se aprobaron cambios en el impuesto a la renta de las personas físicas que hacen que el aguinaldo y el salario vacacional se computen por separado del resto de las partidas para calcular el impuesto que finalmente se paga. Y esto tiene beneficios directos y bien claros para los trabajadores. Aproximadamente unos 133.000 trabajadores van a pagar menos IRPF de lo que venían haciendo hasta el momento, y de ellos 65.000 dejarán de pagar directamente, es decir, no van a pagar más IRPF. Este es un número bien importante. Más del 90% de los beneficiados con esta medida perciben ingresos inferiores a 50.000 pesos. Es decir, que claramente beneficia a aquellos que tienen menores salarios. Solamente el 3% de los beneficiados ganan más de 150.000 pesos. Justamente eso era parte de la discusión que hacía la oposición ayer en el Parlamento, que esto también beneficia a aquellos que cobran mucho dinero. Ya, como decía anteriormente, solamente el 3% tiene ingresos superiores a 150.000 pesos. Por lo tanto, claramente los más beneficiados son aquellos de menores ingresos, que representan, reitero, más del 90% en el caso de los que ganan menos de 50.000 pesos uruguayos. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder ya poner en práctica esta promesa electoral, ya convertida en ley. Hemos conversado con la Dirección General Impositiva y con el BPS para afiatar todos los mecanismos para que rápidamente, en el próximo mes o en los próximos 2 meses, aquellos que ya no corresponda realizarles retenciones, pueda dejarse de hacer sin esperar a llegar a fin de año, que es cuando se liquida el impuesto. O sea que seguramente en un mes ya estaría pronta la liquidación por separado. Sí, la idea es esa, y que aquellos que directamente no tienen que pagar más el impuesto no tengan retenciones. Obviamente hay que ajustar softwares, las empresas tienen que mejorar sus mecanismos para adaptarlos a este nuevo sistema, y eso lleva algunos días, pero la idea es que cuanto antes se dejen de hacer las retenciones en los casos de que ya sabemos que no van a pagar más el impuesto. ¿Podemos aclarar quiénes son, básicamente? Sí, básicamente, teniendo en cuenta el mínimo no imponible y deducciones que son universales, como es el caso de las contribuciones a la Seguridad Social o el aporte al FONASA, con esta nueva forma de cálculo, aquellos que perciben ingresos inferiores a 27.000 pesos nominales mensuales dejarán de pagar el impuesto, por lo tanto dejarán de tener retenciones mensuales. Esta creo que es una buena noticia para los trabajadores del Uruguay. ¿Qué renuncia significa para las arcas? Sí, esto significa aproximadamente unos 400 millones de pesos de renuncia fiscal. Con respecto a esta iniciativa, evidentemente era una promesa electoral, lo decíamos. ¿Vienen otras en este camino también? ¿Se están analizando otras? Bueno, esto fue lo comprometido y por lo tanto hemos cumplido con una promesa electoral. Eso me parece que es parte de la credibilidad de un gobierno. Lo que promete, lo cumple. También fue un compromiso de campaña en materia tributaria reinstalar el impuesto a primaria en el sector agropecuario, no por un tema de recaudación, sino fundamentalmente de equidad tributaria. Si todos los demás bienes inmuebles pagan la contribución, parece lógico que aquellos predios agropecuarios también lo hagan. Teniendo en cuenta una consideración, aquellos menores a 300 hectáreas no pagarán el impuesto. Por lo tanto, está en tratamiento parlamentario este proyecto y esperamos que a la brevedad también quede operativo. Cabe destacar que la renuncia fiscal de 400 millones de pesos que se está teniendo con el IRPF es algo que se puede hacer, y lo resalto en el contexto regional cada vez más complejo, porque Uruguay tiene una economía que ha construido fortalezas
pujante, que continúa creciendo a un ritmo muy superior al de su promedio histórico, a pesar de cierta desaceleración. Y en esa línea es muy buena la noticia que recibió Uruguay en el día de ayer, con la confirmación de la nota de la deuda uruguaya por parte de la calificadora Moody's, que mantiene para Uruguay el grado inversor. ¿Y esto ¿Qué significa esto justamente para la gente que no entiende demasiado de este tema? El grado inversor, que puede parecer un tecnicismo, básicamente significa confianza. Eso es confianza en el Uruguay. Eso quiere decir que los inversores internacionales, extranjeros, confían en la capacidad de Uruguay para pagar su deuda, para generar crecimiento, para generar cada vez mejores condiciones económicas en nuestro país. Y el reporte de esta calificadora hace expresa mención a el excelente desempeño de la economía uruguaya a pesar del contexto internacional y sobre todo regional cada vez más complejo. Por lo tanto, es una muy buena noticia por la calificación, pero también por los fundamentos de la misma, reconociendo que Uruguay es una economía que claramente se ha ido desacoplando de la región y que por lo tanto tiene muy buenas expectativas de futuro. En contrapartida de esto, ¿preocupa al gobierno la situación de algunas empresas, por ejemplo la de Chery, que planteó irse del país? Bueno, estos son parte de las actividades económicas que se desarrollan. Por supuesto que el gobierno está atento a aquellas actividades que puedan tener problemas y que signifiquen pérdida de puestos de trabajo para los uruguayos. Son cuestiones que se monitorean y en la medida de lo posible se trata de actuar para ayudar en estas situaciones. Se irá viendo cómo se van desarrollando los hechos. Hablamos de la ley de inclusión financiera. Ya hace un año, de alguna manera, que se está implementando. ¿Qué evaluación se hace y qué es lo que queda por delante? Porque evidentemente le falta mucho para aplicar. Sí, nosotros estamos muy conformes con el desempeño de este primer año, que realmente ha superado las expectativas en cuanto a los resultados que se han ido obteniendo. Cabe destacar que se multiplicó por aproximadamente 5 el volumen de actividades desarrolladas con tarjetas de débito, en lo cual significa prácticamente un cambio cultural. Es decir, los uruguayos estamos aceptando cada vez más realizar transacciones con dinero electrónico. Y esto es más seguro, es más cómodo y en muchos casos también es más barato, porque recordemos que hay un beneficio fiscal de 4 puntos, que luego será de 3 para las compras con tarjeta de débito y de 2 puntos para las compras con tarjetas de crédito. Hay una renuncia fiscal allí, como también hay una renuncia con el incentivo que se les da a los comercios para que instalen los aparatos necesarios electrónicos para aceptar las tarjetas de crédito y de débito en sus comercios. Pasamos de aproximadamente 25 o 30.000 a más de 40.000 POS instalados en el Uruguay y la idea es, para fin del año que viene, tener un parque en Uruguay de POS de aproximadamente unos 60.000 unidades. Esto permitirá universalizar el sistema, que irá de la mano con pasos que se van a ir dando, como por ejemplo la obligatoriedad de transformar los tickets de alimentación en tickets electrónicos, la obligatoriedad de pagar sueldos y pensiones y jubilaciones por medios electrónicos de pago. Es decir, hay todavía etapas para ir avanzando en un mecanismo que, por un lado, es más cómodo, por otro lado, es más seguro y por otro lado, colabora en la formalización de la economía. Entonces es una relación ganar-ganar. Ganan los comerciantes, gana el Estado a través de la formalización de la economía y sobre todo gana la gente, ¿no? Eso es lo más importante. Y para redondear, le tengo que hacer otra consulta que tiene que ver con las noticias que se han dado en las últimas horas respecto al pedido por parte del gobierno, alguna reunión también hace algunas semanas, del recorte de algunos gastos en empresas públicas, en publicidad, también en la no renovación de vacantes. ¿Qué información hay y qué tan real es esta situación? Bueno, se está trabajando de muy buena manera con todas las empresas públicas, coordinando su accionar en función del plan de gobierno nacional. El gobierno es uno solo y todos los actores tienen que jugar de manera coordinada, por supuesto, respetando las autonomías de las empresas públicas. Pero en esa línea se está elaborando en la elaboración presupuestal para el quinquenio, donde se están buscando mecanismos para que éstas sean más eficaces y más eficientes, sobre todo en el desarrollo de sus tareas. Y por lo tanto se va a estar trabajando con ellas para ver las formas de reducir costos que puedan ser ineficientes, para ir coordinando sus planes de inversiones con un plan de desarrollo nacional. Por lo tanto, estamos muy conformes con cómo se viene desarrollando el trabajo. ¿Se van a tomar más vacantes en algún porcentaje? Bueno, eso se irá viendo y forma parte de las pautas que estamos conversando con las empresas públicas. Sí, Humberto, te escucho. Majo, lo quiero sacar un poco del tema económico porque tú ya estabas redondeando la nota. Preguntale al contador Pablo Ferreri, porque tengo la duda,
porque el próximo 2 de junio se cumple una fecha especial, si sigue manteniendo una camiseta histórica que una vez me contó que tenía, porque se viene ahora el 2 de junio y me imagino que hará algún festejo especial. Pregunta Humberto de Vargas, cambiando el tema económico, si el 2 de junio se viene un festejo especial o no. Yo le diría, no escuché toda la pregunta, pero esta entrevista deberíamos repetirla dentro de un par de semanas cuando haya un nuevo campeón del campeonato clausura en Uruguay, y además sería un buen momento también para festejar la próxima inauguración del único estadio verdadero de un cuadro de fútbol en Uruguay. Por lo tanto, son motivos, Humberto, que vamos a tener de festejos en común y por supuesto que lo vamos a hacer. Sigamos con el compromiso entonces de la nota después de esta fecha, no sé si les parece. Me parece bárbaro, Yo estoy totalmente de acuerdo. Vos sabés que no es menor lo que tiene el contador Ferreri. Él estuvo presente en el partido Vélez-Peñarol, aquel partido que Vélez gana 2-1, pero que con gol de Mier le permite a Peñarol pasar a la final de la Copa Libertadores. Y esa camiseta con la que Mier hizo el gol, yo creo que la tiene el contador Pablo Ferreri. Por eso hice la pregunta del 2 de junio, porque tiene una camiseta histórica. Camiseta de Mier, pues. Tengo una camiseta de Mier. Sí, me asegura que sí. Con la cual jugó la semifinal de la Copa Libertadores contra Vélez Sarsfield e hizo un gol. Y esa la tengo encuadrada y colgada en mi casa. Así que bueno, imagino que Danilo no debe estar muy contento con estos comentarios, pero no es el único Danilo con el cual me peleo de fútbol, así que estoy acostumbrado. Claro. Bien, yo suscribo todas las palabras, evidentemente, de Ferreri. Te iba a decir que le sugieras a Ferreri que no se vaya mucho en declaraciones extraeconómicas, porque el jefe lo va a reprender. Sí, ¿no? Dice que el jefe te va a reprender si seguís hablando del tema. Eso es verdad. Gracias, Majo. Mandale un abrazo grande al contador. Bueno, después del bloque de Notimancha, continuamos.